Te invocamos, Señor mío, Dios poderoso, Santísima Trinidad, un solo Dios. Te invocamos, Padre del cielo. Te invocamos en el Hijo, desde el corazón del Hijo, en nuestro templo, con el Espíritu Santo, para que te glorifique, Señor mío, en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que tu gloria sea reflejada en cada uno de nosotros, para que tu gloria se manifieste plenamente delante de todos los hijos, en la tierra, en todos los pueblos. Y como nos dice el salmista, que todos los pueblos te alabemos, Señor, que levantemos siempre nuestro ánimo, nuestra esperanza, para que brote de nuestra boca una alabanza verdadera, una alabanza que brote de un corazón que está enamorado de Dios, dándote gracias a ti por ser tú el dueño, creador, por ser tú, Señor, el autor de todas las cosas buenas. Te bendecimos. Amén. Aleluya. Dándole gracias al Señor, como siempre, por todas las bondades que Él hace, por todo lo que Él derrama sobre cada uno de nosotros, porque nos reúne aquí en su palabra, para que esa palabra sea luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y ser siempre conducidos así, de la mano de la palabra santa de Dios. Bendito y alabado sea el Rey. Entonces vamos ahora sí a empezar nuestra formación nuevamente con la palabra de Dios, con este texto tomado del capítulo 2 de Hebreos y otros textos de la palabra de Dios que vamos a ir meditando, para ir contemplando esta enseñanza tan linda, que es continuación de lo que veíamos, que la alabanza de Dios significa hacer brillar a Dios, poner esa luz que es Dios sobre toda oscuridad, sobre toda criatura en el mundo entero. Y esa luz se enciende cuando nuestra boca proclama los jalel, que eran las alabanzas, dando esos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Hoy vamos a ver entonces cómo nosotros le damos gloria, cómo hacemos eso que nosotros como cristianos tenemos que siempre en nuestra boca hacerlo todo para gloria de Dios, y no solamente hacer las cosas para gloria de Dios, sino también decir con nuestra boca, con nuestros labios, desde nuestro corazón, que todo sea para gloria de Dios. Nosotros como católicos, nosotros conocemos esto, sabemos que toda la gloria se la debemos a Dios y solamente a Dios. Pero hoy vamos a ver qué es esa gloria, qué es esa alabanza a la gloria, qué tiene que ver el santificador, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de ser Él el sumo sacerdote que está ofreciendo con un sacrificio único y eterno al Padre, justamente alabanzas de gloria. Y vamos a ver cómo nosotros, los que somos santificados por esa sangre derramada por voluntad del Padre para la salvación de cada uno de nosotros, cómo en nosotros esa salvación de nuestro Rey Redentor se vuelve en gloria, se vuelve en alabanza. Cada uno de nosotros tenemos que ser esa gloria. Tenemos que no solamente dar gloria, sino tenemos que ser esa gloria. Entonces, como nosotros queremos profundizar más siempre en la palabra de Dios, vamos a ir viendo y leyendo la palabra de Dios, porque no solamente podemos alabar y decir gloria a Dios, como escuchamos de pronto en una asamblea que esté de pronto con el corazón encendido alabando a Dios. Tenemos que aprender también, formarnos, conocer qué significa entonces dar gloria a Dios, vivir dando gloria a Dios, hacer las cosas para dar gloria a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Para nosotros justamente ser de la porción de los hijos de Dios que glorifican al Señor. Nosotros tenemos que salir de ser medio cristianos o cristianos tal vez que estemos tibios, que necesitemos ser topados por el poder y la gracia de Dios para justamente ser esa luz que haga brillar a Dios, esa luz que encienda, al ver la luz nuestra, se encienda una luz donde haya de pronto oscuridad. Entonces voy leyendo de Hebreos capítulo 2, versículo 10, versículo 11 siguientes, y voy a ir también Hebreos 1, y vamos a ir viendo otros textos, como les decía hace un momento. Entonces voy a leer de la exégesis de Hebreos capítulo 2:10, que nos dice que los sufrimientos y la muerte de Cristo
en cumplimiento con la voluntad del Padre, hacen perfecto a Cristo en cuanto a Salvador. Y esa perfección de nuestro Salvador por ser obediente al Padre hasta una muerte de cruz como conocemos, es el encargado de introducir a los hombres, a cada uno de nosotros, en la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Hoy vamos a ver este tema hermosísimo que posiblemente no hayamos meditado o conocido antes. El Señor, la perfección de nuestro Salvador, no solamente es que nosotros pasemos a vivir en la vida eterna en el reino de Dios, no solamente es que nosotros seamos salvados y lavadas nuestras vestiduras para que nosotros contemplemos en la visión beatífica cara a cara a nuestro Dios, sino también esta salvación es para introducirnos en la gloria de Dios, para ser parte de la gloria de Dios y para ser gloria de Dios, queridos hermanos y hermanas. Miren qué belleza, miren qué llamado de nuestro Dios, Rey, Señor, Salvador nuestro. Qué otra cara tan hermosa de nuestro dulce Jesús que entregó su vida para que seamos esa gloria de Dios. Miren qué belleza. Por eso dice Hebreos 2 en el versículo 11 dice, santificador y santificados todos tienen un mismo origen. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos un mismo origen. El santificador, Jesucristo, que nos santifica por la redención que nos trae, por su sacrificio, obedeciendo al Padre, y nosotros santificados por la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestro templo que está dentro de cada uno de nosotros. Dice, tiene el mismo origen. ¿Cuál será este origen? Nos explica entonces la exégesis de la Biblia de Jerusalén, que se refiere a que nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor, y nosotros, sus discípulos, seguidores, los que queremos seguir en el camino de Él y ser parte de la iglesia que está caliente, que está encendida, que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que somos un único todo. Somos un único todo, somos uno solo con el Señor, así como en esa oración bellísima que Jesús hace antes de ir a su pasión en Juan, en el capítulo 17, donde pide al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Esa unidad hace que nosotros seamos una comunidad con el Hijo. ¿Para qué el Hijo se hace de una comunidad? No está solo glorificando al Padre, no está solo alabando al Padre, no está solo Él intercediendo ante el Padre. Él se forma una comunidad y se hace uno con esa comunidad para así, cuando nosotros estamos unidos a Cristo y siendo uno con Él, también ser uno con el Padre por el Hijo. Miren qué bello esto de aquí. Esto nosotros también podemos leer aquí mismo en Hebreos 2:11, dice, por eso no se avergüenza, porque ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que el libro de los Hebreos nos enseña, ¿no? Hacer esta comunidad que sea en unidad con Dios mismo. Entonces, ¿qué dice aquí en la palabra de Dios? Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando Él dice, anunciaré tu nombre, le dice al Padre, Jesús al Padre, a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Él? Los que cumplen la voluntad del Padre, nosotros sabemos por la palabra de Dios. Y en medio de la asamblea, no solo Jesús, como decía, no solo el Señor, en medio de la asamblea, que nos anuncia a nosotros como hermanos suyos, hijos de un mismo Padre. Imaginemos nosotros esta figura bellísima de Jesucristo en medio de nosotros, Jesucristo en medio de la asamblea de hermanos, anunciando el nombre del Padre, glorificando al Padre. Miren qué bello, imaginémonos verdaderamente estar nosotros así al lado de nuestro Señor Jesucristo, conjuntamente con nuestros hermanos, con el resto de hermanos que están por el mundo entero, que somos uno con el Padre y con el Hijo. Y dice aquí, en medio de la asamblea te alabaré,
No, como decía, la alabanza de Cristo no es solo, es en medio de la comunidad de hermanos, en medio con nosotros. Él promulga esa alabanza también desde su boca. Vamos a ir a comenzar a comprender esta enseñanza profunda que tal vez es un poquito, digamos, más teológica, porque este libro de los Hebreos es un poco más teológico, tiene un poco más de profundidad que le iremos sacando todo lo que el Espíritu Santo nos permita a nosotros comprender. Entonces el Señor alaba al Padre en medio de la asamblea. Él es el que enciende la alabanza, hermanos. Él es no solamente el centro, que también puede ser el centro de la alabanza, y que tiene que ser también de quien nosotros promulgamos nuestra alabanza hacia Él, sino que Él mismo se pone en medio de nosotros para Él hablar, para Él iniciar, porque Él es el que conoce perfectamente al Padre. Nosotros conocemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos explica el Evangelio de Juan. Y así nosotros, con el conocimiento que Cristo nos da del Padre, con el conocimiento que Cristo nos da de Él mismo, del Hijo, y el conocimiento que el Padre pone a través del Espíritu Santo en nosotros, del Hijo, se vuelva esa alabanza trinitaria. Miren qué bello, miren qué hermoso esto. Y de aquí el Señor cita una parte de la escritura en Isaías 8, versículo 18, que dice, henos aquí, la asamblea de esta comunidad de hermanos, henos aquí, a mí, o sea, a Cristo, y a los hijos que Dios me ha dado. Si ven qué bello, miren aquí esta enseñanza también nos puede ayudar a comprender que qué importante es nosotros vivir en comunidad, alabar en comunidad, formarnos en comunidad, no solitos. No fuimos creados para estar solitos, aislados. Podemos tener momentos de oración o de alabanza privada que hagamos nosotros, tal vez en el silencio o con el Santísimo, en la Eucaristía o en nuestro hogar, pero nosotros estamos llamados a estar así, en medio de la asamblea, en la comunión de hermanos. Miren qué hermoso. Por eso aquí dice Hebreos 2:3, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Está poniendo esto, que esta salvación de nuestro Señor, como les decía hace un momento, no solamente redimirnos y ponernos en el reino glorioso y vivir con Él eternamente, sino ser parte de esa comunidad, de esa asamblea que alaba y glorifica y da gloria y es gloria. Y dice, con esta salvación tan grande, ¿cómo hemos de descuidar nosotros esta salvación? No podemos descuidar, hermanos. Esta es una pregunta que nos hace Hebreos a cada uno de nosotros. ¿Qué significaría no descuidar esa gran salvación, ese gran Salvador que nos ha dado Dios? Ese sacrificio que por voluntad del Padre, el Hijo hizo por cada uno de nosotros, para lavarnos a cada uno de nosotros y cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras concupiscencias, nuestros vicios, nuestras inclinaciones al mal. No podemos nosotros descuidar y creer que ya nosotros por eso simplemente ya tenemos ganado un cielo. Si nosotros tenemos que ser llamados a cada vez más fijarnos en el Cristo crucificado que nos habla de esa salvación, en el Cristo que está en el trono glorioso, en el santuario celestial, como el sumo sacerdote, siendo víctima y altar, ofreciéndose al Padre, viendo y contemplando a ese mediador que está entre nosotros y el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, rogando a Dios todo el tiempo sin cesar, amándonos a pesar de nuestras infidelidades. ¿Cómo devolver entonces nosotros ese bien? Glorificando a Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo le glorificamos a Dios para nosotros responder a tan grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2:6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Después dice, creaste tú al Hijo que fue coronado y coronado con la gloria. Cristo fue coronado con gloria y el Padre le somete todo y todos a sus pies. Dice aquí el libro de los Hebreos que al someter todo,
no dejó nada, habla del todo y del nada que estuviera fuera de estar sometido a nuestro Rey, dueño y Salvador, a nuestro Maestro poderoso. ¿Qué significa que todo está sometido? Todo está sometido bajo los pies, en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Significa que no hay nada que no esté sometido al poderío de nuestro Dios. No hay nada en nuestras vidas si nosotros decidimos y escogemos a nuestro Señor como Dios y Salvador. El rato que nosotros aceptamos esa redención y esa salvación, el rato que nosotros publicamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que es el dueño de nuestra vida y que es el único que tiene la autoría, el poder y el gobierno en nuestra vida. Ahí nada, queridos hermanos, no está sometido bajo lo que Él permita o no permita en nuestra vida. Nosotros mismos, al ser entregados a Dios, estamos ya siendo sometidos a Dios. ¿Qué es estar sometidos a Dios? Reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, que somos necesitados de Él. Y como hemos dicho en otras ocasiones, reconocer que somos míseros, que no poseemos nada por autoría propia, que todo lo que tenemos nos lo da Dios. Así nosotros comenzamos a dar alabanza a la gloria de Dios. Esto es lindísimo. Entonces nosotros a Jesús le vemos, dice aquí, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por el bien de todos nosotros. En el versículo 10 nos dice, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos a la gloria de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Posiblemente, como digo, no hemos escuchado tal vez nunca esto, ¿no? Que todo lo que hizo el Señor, todo lo que Él padeció, todo esto, esta entrega del Padre al Hijo y del Hijo al Padre por nosotros es para llevarnos a muchos a la gloria de Dios. Dice Romanos en el capítulo 11, versículo 35, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él es la gloria por los siglos de los siglos y dice amén, amén. ¿Se acuerdan que era el decirle sí a la voluntad de Dios, pero no solo escuchando, sino obrando, obedeciendo, obrando la voluntad de Dios? Y Corintios 8:6 nos dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y para el cual somos nosotros por Él. Nos está diciendo Hebreos que todo está sometido para Él. Después nos está diciendo Romanos y Corintios que todo fue hecho por Él y para Él. Nosotros fuimos creados para ser de Cristo, y por eso, como somos de Cristo, Él hace esta comunidad de creyentes, Él hace esta asamblea, esta reunión de hijos de Dios para reunirnos en alabanza a la gloria de Dios. Miren qué bello esto. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, también nos dice, todo se hizo por ella, por la palabra, por Cristo, y sin ella no se hizo nada. Aquí está poniendo como a Cristo, Él es todo en todos nosotros. Y si Él es todo en todos nosotros, ¿qué va a ser de nosotros que somos de Él? Parece un trabalenguas, pero no es. Somos todos nosotros de Él. ¿Qué va a hacer en nosotros? Pues esa alabanza de la gloria de Dios, esa alabanza de la gloria de Dios. Por eso Hebreos 1:2 también nos dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo. ¿No? Ahora nos dice Él, sometido, ¿no es cierto? Veíamos como todo es de Él, todo fue creado por Él y para Él, y ahora dice, le constituyó al Hijo heredero de todo, por quien el Hijo, por quien hizo el universo, ¿no? Cuando el Señor recibe esa glorificación, el Señor, cuando ustedes, acuérdense en el Evangelio de San Juan capítulo 17, que es esta oración final que les decía hace un momento, le decía al Padre, yo ya hice todo lo que me pediste, ahora glorifícame tú, Padre, como yo a través de lo que yo hice,
te glorifiqué a ti. ¿Cómo le glorifica el Padre al Hijo? Dándolo en herencia todos sus bienes, entre ellos nosotros mismos los hombres. Nosotros somos parte de la herencia de Dios y por eso nosotros somos la gloria del Hijo. No sé si estamos siguiendo el hilo, pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine a todos nosotros para comprender esto, ¿no? Para comprender. Entonces decíamos, Hebreos 1:2, Dios le hace al Hijo heredero de todo. Cristo le dice, glorifícame como yo te glorifiqué, Padre. El Padre lo glorifica dándole en herencia toda la creación. Como nosotros somos parte de esa creación, como somos hijos de Dios, somos parte de esa gloria que el Padre le da al Hijo. ¿Qué les parece? Por eso nosotros nacimos y fuimos formados con un corazón capaz de amar y de reconocer a Dios para justamente ser esa gloria del Hijo, ser esa gloria a través de nuestra vida. Y vamos a ver qué debemos hacer en nuestras vidas concretamente para darle esa gloria a nuestro Dios. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, Cristo, no, que recibió esa herencia, ¿no? El cual siendo resplandor de su gloria, dice, e impronta de la sustancia del Padre, el que sostiene todo con su palabra. Vamos a ver entonces este aspecto de nuestro Señor Jesucristo que posiblemente también no conozcamos, que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Entonces vamos a ver aquí, vamos a poner un poco más concretamente y poder comprender esto, que el Hijo entonces es el resplandor de la gloria del Padre y nosotros somos el resplandor de la gloria del Hijo. Por eso la gloria del Padre, la gloria del Hijo está intrínsecamente relacionada con la gloria que nosotros tenemos al hacer brillar a Dios en nuestras vidas con nuestra boca a través de la alabanza a la gloria de Dios. Miren qué bello todo esto, ¿no? Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, nosotros el resplandor de la gloria del Hijo. ¿En dónde vemos el resplandor? En Cristo del Padre, en su santa faz, en su santa faz. Por eso la Iglesia en tradición de siglos ha venerado y ha puesto también en iconografías que se han vuelto sagradas para nosotros la faz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros contemplamos esa faz, porque lo que estamos viendo en esa faz es la gloria santísima del Padre. Por eso nosotros también tenemos que hacer brillar nuestro rostro, hermanos, y como hemos compartido en otra ocasión, recordamos cómo Moisés, cuando bajó de estar en el monte Sinaí, donde bajó la gloria de Dios, su rostro se resplandeció, bajó resplandeciente, tanto así que los israelitas no podían verle cara a cara y él le tocó un tiempo usar un velo. Esto nosotros podemos ver en el libro del Éxodo, ¿no? O cómo cuando Cristo sube con Pedro, Santiago y Juan al monte de la transfiguración y Cristo mismo resplandece entero él, no solamente el rostro, que está resplandeciendo la gloria de Dios. Nosotros tenemos que llegar también a hacer eso, que nuestro cuerpo y nuestro rostro resplandezca, no solamente, como decía, con unas lindas recitaciones, no, o tomando oraciones lindas y alabándola al Señor, sino con nuestra propia vida, con nuestra propia carne, ¿no? Nosotros tenemos que dar gloria a Dios para obrar a mayor gloria de Dios. Nosotros tenemos que cada vez hacernos más conscientes que las cosas que nosotros vemos, hacemos, tocamos, creamos, trabajamos, participamos, sean para mayor gloria de Dios. No podemos nosotros como hijos, nosotros del Padre y siendo ese resplandor de Cristo que fuimos comprados a tan alto precio por la sangre que vino nuestra salvación, no podemos nosotros, por ejemplo, dedicarnos a obras que le quiten gloria a Dios a través de nuestra vida, ¿no? A través de nuestra vida, porque la gloria de Dios es perfecta y nadie le puede quitar, pero en la gloria que yo debo
mostrar, resplandecer a través de mis obras y de mi boca, de la presencia viva misma del Espíritu Santo. Yo le resto esa gloria el momento que yo hago cosas o veo cosas, tenemos que cuidar nuestros ojos, o oigo cosas que le puedan quitar o restar esa gloria a Dios. Vamos a ver cómo en el concepto teológico de gloria de Dios en la escritura vamos a encontrar en la raíz del hebreo kabod, kabod Yahvé. ¿Qué significa esa gloria de Dios en la raíz, en el hebreo, en la palabra de Dios? Significa provocación. Provocación. ¿Qué provoca? Dos cosas. La gloria de Dios que provoca, por eso se llama kabod Yahvé, me provoca. ¿Qué me provoca? El contemplar esa gloria de Dios, la alabanza y la admiración de nuestro Dios. Si nosotros contemplamos a nuestro Dios, si nosotros conocemos lo que Dios hace por nosotros, hizo por nosotros y seguirá haciendo por nosotros, si nosotros somos testigos de esa misericordia de Dios, del amor de Dios, nos va a provocar, nos va a dar ese kabod a Yahvé, ese provocar esa alabanza y esa admiración a nuestro Dios. Ahí nuestra boca no puede quedarse callada, no puede, porque el Señor mismo dice en los Salmos que hasta las piedras alabarán si nuestras bocas se quedaran calladas. Y cuando el Señor, hay este caso hermosísimo en los evangelios, cuando el Señor entra al templo y ve que el templo ha sido tomado por todos estos mercaderes y el Señor con el celo comienza a botar las mesas y porque estaba defendiendo el lugar sagrado de Dios que solo le debería dar culto a Dios, ¿no es cierto? Y ahí el Señor dice, si ustedes callan la gloria a Dios, pondré en la boca de los niños de pecho alabanza, ¿no? Y ahí oyen los sumos sacerdotes y los judíos que estaban ahí en el templo, oyen a los niños dar gloria y alabanza a Dios, ¿no? Esa es la provocación, Él provoca, nos pone, nos da. Importante que para nosotros le digamos el proveedor, ¿no es cierto? Nuestro Yahvé Shebaot, el Señor de los ejércitos, el Señor misericordioso. Si decimos todas esas cosas, tiene que primero haber sido revelado a nosotros por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, decíamos la semana pasada en la enseñanza, ¿no? Pues ahora estamos diciendo que el Señor nos provoca, nos revela y de ahí nos pone en el corazón ese impulso, esa forma de que nosotros vivamos dando gloria a Dios por todo, hermanos, por todo. Por eso nosotros encontramos un San Pablo que nos dice, no se quejaba nunca, ni si tenía hambre, si cuando tenía comida, o si tenía frío o estaba caliente, o si estaba en la cárcel o no estaba en la cárcel, porque por todo le glorificaba a Dios, por todas las situaciones que él vivía, porque como decía hace un momento, al ser nosotros sometidos a Dios y ser parte de esa herencia de Dios, Dios maneja y está en nuestras vidas si nosotros vivimos así y le abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad. Miren esto entonces, cómo esta provocación, este kabod, enciende esta admiración, enciende esta alabanza. ¿Para qué? ¿Para que el nombre de Dios se llene de honor. Eso es que nosotros damos la gloria. Y así hacemos, como decíamos, este Jalel, hacer brillar a Dios en todos los hombres y en todos los pueblos. ¿Qué es entonces la gloria? Es el valor real de nuestro Dios. Es lo que es quien Él es en esencia y cuáles son las obras que manifiesta para que nosotros conozcamos quién es Él. Esa es la gloria de Dios, es su plenitud, la plenitud de su luz, es su sabiduría mismo, es su hermosura, su belleza. No, es hermosísimo el Señor, que todo esto nosotros, y eso nos dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es un libro donde más encontramos alabanza, digno de alabanzas el Cordero degollado, ¿no? Digno todo honor, toda riqueza, todo poder, le entregamos a Él. Ahí hubo una provocación de ¿qué? De esa gloria de Dios que me pone en el corazón solamente esa alabanza, esa admiración que me debe llevar a vivir entregada, enamorada, llamando a Dios cada vez más.
cada vez más fuego, yo enciendo en mi corazón ese fuego del amor, ese amor que habita, que es el Espíritu Santo, más yo soy dirigida, conducida por su amor, el momento que yo más me dedico a esa contemplación, esa admiración de la gloria mismo de Dios. Nosotros podemos poner un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento nosotros veíamos cómo la gloria de Dios se manifestaba en el arca de la alianza, que era para qué. Pero por un lado era para manifestar Dios su presencia a los hombres y por el otro lado esa gloria de Dios era la que era capaz de perdonar esos pecados de los hombres. Esa presencia de Dios no solamente es que era para hablarles o profetizarles, sino la presencia misma de Dios ya hacía que el pueblo sea pueblo y que al ser pueblo se unan a dar ese culto a Dios. Eso nosotros podemos ver este ejemplo, ¿no? En el Éxodo, o este ejemplo también como la gloria de Dios se manifestaba a los israelitas en el desierto como la nube, ¿no? Que les guiaba en el día y ese fuego devorador que les guiaba en la noche. Ese fuego manifestaba, ¿qué cosa? La potencia de la presencia de Dios, y con el fuego y con la nube, con estas manifestaciones, venían los sonidos de truenos que manifestaban también el poder de la palabra de Dios. Todo esto para provocar, acordémonos siempre esta palabra, provocar en el hombre esta admiración y esta alabanza, ¿no? Un fuego que lleva en sí el brillo del relámpago y el poder del trueno, que da testimonio de la majestad inaccesible pero poderosa de nuestro Dios. Por eso ahí encontramos el famoso cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, versículo 1, que dice: canto a Yahvé y canto a la esplendorosa gloria de Dios. Por eso nosotros, qué lindo que es conocer y profundizar en la palabra de Dios, para cuando nosotros digamos gloria a Dios, sepamos lo que estamos diciendo, sepamos que estamos invocando el poder, la majestad, la presencia misma, y que si baja la gloria de Dios, si nosotros pedimos que venga la gloria de todo corazón, y baja esa gloria de Dios, baja a través de los signos mismos de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Esa gloria de Dios, en donde nosotros, y esto pregunto para que al final puedan responder, en donde nosotros vemos la manifestación de un signo poderoso de la gloria de Dios, que la vemos todos los días, ¿no? Todos los días si frecuentamos los sacramentos. Vean cómo el Señor pone estos signos para provocarnos esa alabanza a su gloria santísima. Y como Él mismo nos dice, nosotros al ser gloria, porque debemos ser gloria, hermano, no somos la iglesia y somos la comunidad del Hijo. Imagínense una comunidad donde uno solo le proclama las grandezas de Dios, las bondades de Dios, la misericordia de Dios, y el resto calladitos. No, no. Nosotros somos parte de esa asamblea de hermanos, de comunidad, y como dice Hebreos, que no se avergüenza el Señor de llamarnos hermanos, para nosotros justamente manifestar todos estos signos poderosos de la presencia de Dios. Solamente ya se manifiesta cuando nosotros nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó, con el amor de Cristo. Ahí manifestamos la gloria de Dios y somos gloria de Dios. Cuando nosotros que devolvemos el mal con bien, ahí es otro momento importantísimo que estamos siendo esa gloria del Hijo. Y así en cada paso que nosotros demos, buscando y anhelando verdaderamente la santidad. El Salmo 29, por ejemplo: a Yahvé gloria y poder, rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios. Rendid a Yahvé la gloria, rendid a Dios el poder, rendir a Él su honor. Solo su nombre tiene gloria. Imagínense, ¿qué significa que el nombre de Dios tiene gloria?
pues significa que el nombre de Dios ya es majestuoso, ya solamente su nombre es poderoso, porque como ustedes saben, cuando uno dice con fe el nombre de Dios, pues Él se manifiesta, se hace presente en medio de nosotros. Ya que estemos hablando de Él ya está presente aquí en este momento, en mí, en cada uno de ustedes, en medio de nosotros, y su presencia manifiesta en medio de nosotros, lo que hace es glorificar a Dios cuando ve que estamos con los corazones encendidos, escuchando, aprendiendo con amor para conocerle más a Él. En Jesucristo entonces se manifiesta la gloria de Dios e invita a todos los pueblos a la alabanza, como contemplamos, por ejemplo, en el Salmo 57, versículos del 6 al 12. Álzate, Dios del cielo, sobre toda la tierra. Tu gloria voy a cantar. Miren cómo siempre se llama que el punto máximo de esta alabanza, de esta admiración, es el canto, hermanos. El canto, dice, voy a alabar, voy a cantar, voy a tañer, gloria mía. ¿Y qué canta? El que está lleno de esa alegría, que está provocado por esa admiración de las obras portentosas que Dios hace en favor de los hombres, ¿no es cierto? Como nosotros leemos, por ejemplo, en el Salmo 107, esas maravillas que dice que el amor de Dios es eterno y que uno se maravilla el del amor solamente que Dios tiene por sus criaturas. Miren qué bello. ¿Y qué le canta entonces? Le dice, despierta, gloria mía, despierta, pero cantando. Cantando le tenemos que decir al Señor que despierte. ¿Y cómo le llamamos con amor? Gloria mía. Miren qué bonito. Miren qué bello. Nosotros decimos nuestro amado, nuestro Dios, y también le decimos gloria mía, qué bello, qué lindo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, para los incrédulos, cuyo entendimiento, el Dios de este mundo, ya sabemos quién es el Dios de este mundo, dice, para impedir el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, ¿ya? ¿Qué hizo el príncipe de este mundo en los incrédulos? Obnubilar los ojos, los oídos, el corazón, para que no resplandezca la gloria de Dios. Nosotros veíamos entonces esos signos que se daban en el Éxodo, en este pueblo que caminaba en el desierto, estos signos poderosos, portentosos, pero ya ahora en la plenitud de los tiempos, cuando Cristo se encarna, pues el resplandor del Padre en el Hijo se da a través de la palabra. Por eso aquí dice que el enemigo se encarga de quitarnos ese deseo de conocer la palabra, nos quita el tiempo de conocer la palabra, porque ahí brilla el Hijo, hermanos. Ahí brilla el poder de la gloria. Dice aquí Corintios mismo, a través de él hizo brillar la luz de nuestros corazones. ¿Cómo encendemos esa luz? Que esa luz va a ser resplandor de la gloria del Hijo, pues permitiendo que el Evangelio, el conocimiento de Dios, la revelación en la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, permite que entremos en nuestro corazón y se haga carne, y ahí sí será que hagamos brillar nuestros corazones. Nosotros verdaderamente escuchemos la voz de nuestro Señor cuando Él nos llama, como hemos dicho en otras ocasiones, a amar hasta nuestros enemigos. Pues ahí estamos haciendo brillar la luz. ¿Y qué hacemos brillar? No nuestra propia luz, sino hacemos brillar esa gloria de Cristo. Entonces, la presencia invisible, que era invisible en la gloria de Dios, en el arca de la alianza que les comentaba hace un momento, dice, que nosotros leemos esto en Éxodo 25, dice que era para la santificación de los hombres, santificaba principalmente esta gloria que estaba sobre el arca de la alianza, les santificaba al pueblo. Por eso era el santificador y los que somos santificados. En ese culto sucedía esto, el santificador, los que somos santificados a través de la gloria, de la presencia de esta majestad de Dios, de esta esencia de Dios, de este Padre bondadoso de nuestro Señor, ¿no? Pero ¿por qué fue sustituida ahora? ¿Por qué no tenemos el Arca de la Alianza? Ya no tenemos esa gloria en el Arca de la Alianza.
nos explica entonces, dice que por la encarnación de la palabra divina, que es la presencia visible y palpable de Dios en los hombres. Esa gloria que estaba en el arca se sustituyó, acordémonos hermanos, de la palabra de Dios. Esa enseñanza de la palabra de Dios es la que nos permitirá a nosotros ser esos alabadores en espíritu y en verdad, esos adoradores, esos que estemos dando la gloria a nuestro Dios. Entonces Jesús, cuando manifiesta su gloria, ya, cuando él estaba encarnado, él lo hizo a través de signos, así como en el Antiguo Testamento vemos ciertos signos que provocaban la admiración del pueblo, pues lo mismo el Señor hizo estos signos. ¿Cuáles eran estos signos? Yo les pongo solamente un ejemplo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 11, donde está el relato de las bodas de Caná, ¿no? Ahí dice clarito que cuando convirtió el agua en vino, dice, en ese momento se manifestó la gloria de Dios. Manifestó su gloria, dice textualmente en la Biblia de Jerusalén. ¿Cuándo se manifiesta la gloria entonces de Cristo? En los signos, en estos signos visibles. Por eso digo, tenemos un signo poderoso ahora en medio de nosotros que está todo el tiempo manifestando la gloria de Dios. En Juan 12, 28, que Dios glorifica y honra al Hijo y le convierte, como dice San Pablo, en el Señor de la gloria. Como el Señor mostró, como digo, cuando Él estaba todavía encarnado a través de signos, ¿no? Después curaciones, como ustedes saben, tantos milagros que Él hizo, son signos visibles que lo que provocaban, acuérdense, provocar esa admiración y eso se reflejaba, esa gloria de Cristo. Dice, la gloria del Hijo es también la gloria de los hijos. Miren qué bello. Aquí entramos un poco más a comprender esa gloria que nosotros debemos ser. La gloria del Hijo es también la gloria de los hijos. Esos signos, esas obras, ese amor que Cristo tiene a sus criaturas, él que se pone como camino, como vida, como resurrección, Él lo hace para hacer también esa gloria en los hijos, para que sea una extensión, la obra del Padre, una extensión en el Hijo, la obra del Hijo, una extensión en los hijos, que somos cada uno de nosotros. No, por eso Pedro lo dice directamente en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. San Pedro dice, yo soy partícipe de la gloria que está para manifestarse, revelarse plenamente en el día de la parucía. Pero él ya cuando estaba encarnado, cuando escribía la epístola, él decía, yo soy partícipe de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ya ahora? Ser partícipes de esa gloria que será plena, perfecta, en el momento en que Cristo venza al enemigo y a todos los enemigos y todo sea para gloria de nuestro Dios. Somos partícipes de esa gloria escatológica que se dará al final de los tiempos, pero que vivimos ya cuando nosotros vivimos conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice Segunda de Corintios en el capítulo 3, versículo 17? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Esta es la famosísima frase de San Pablo que nos llama a ser esos hijos libres. ¿Qué significa esta libertad? Que no estamos sometidos a obrar las cosas de Dios por la ley, porque tenemos que hacer. Tenemos que vivir en esa libertad de que hacemos por amor a Dios, que damos culto por amor a Dios. Y ya no solamente estamos dando ese culto por amor a Dios o cumpliendo un mandamiento por su amor, sino que ya somos, como digo hace un momento, provocados por dentro para vivir no solamente en el cumplimiento de por amor a Dios, sino vivir en la alegría y en el gozo, en las cosas de Dios y que las cosas de Dios nos llenen de ese hálito de vida para nosotros ser portadores de esperanza, para ser portadores nosotros de la buena nueva a nuestros hermanos. Entonces dice, ¿cómo nosotros contemplamos al Padre? Pues lo contemplamos reflejado en el rostro del Hijo. ¿Cómo pueden las personas que no conocen a Cristo contemplar la gloria del Hijo? Pues reflejado en los hijos, en sus hijos.
Miren qué importante tarea, misión tenemos cada uno de nosotros en orden de dar más gloria a nuestro Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice: mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Así nosotros nos tienen que ver, hermanos. Espero yo que, como Pablo dice ya, así firmemente nosotros también digamos, así como un espejo se refleja mi rostro, pues en ese espejo no se refleja mi rostro, sino se refleje el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, nos dice Romanos 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros, para hacer ese reflejo con el rostro desnudo, significa que no tenemos nosotros en nosotros mismos obra que sea agradable o que sea santa, ¿no? O pensamientos altos que le den gloria a Dios. Entonces, por eso nosotros no nos predicamos, no debemos predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y nosotros solamente presentarnos como siervos. Y en el versículo 6 dice: pues el mismo Dios que dijo, del seno de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento. ¿Cómo nos iluminamos? Acordémonos que el reflejo ahora ya no está en el arca de la alianza, sino está en la palabra. Como dice aquí, nos enciende esa luz a través del conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo, dice aquí San Pablo tan bellamente. Versículo 7, ¿verdad, San Pablo? Que llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca una fuerza tan extraordinaria que sea de Dios y no de nosotros. Vaticano primero nos enseña claramente lo que les decía hace un momento. Dice: Dios ha creado el mundo no para aumentar ni adquirir su gloria, porque su gloria es eterna, siempre la tendrá. Nosotros, como no podemos quitarle ni añadirle ni un poquito, porque su gloria es eterna. ¿Qué gloria nosotros sí podemos restar o quitar? La que se refleja en cada uno de nosotros. Dice: ¿para qué se manifestó esa gloria de Dios? Dice: para revelarnos a Él mismo, para revelar su perfección. El Señor lo ha hecho todo para comunicarse, nos dice Santo Tomás de Aquino. Y San Irineo nos dice: a los que ven a Dios su gloria, les da la vida. ¿Cómo tenemos vida? Contemplando la gloria, porque la gloria es la que nos da la vida. La participación en la vida de Dios consiste en su visión, en la contemplarle y disfrutar de sus bienes, queridos hermanos. La gloria de Dios es el hombre viviente. Nosotros somos gloria de Dios. Al tener la vida trinitaria dentro de nosotros, al tener hálito de vida dentro de nosotros, al no caer en pecado mortal y estar muertos, sino estar vivos, tenemos ese hálito de Dios, pues ya somos nosotros la gloria, estos hombres vivientes. Y la vida del hombre es la visión de Dios, contemplarle, contemplar su gloria. Esa es nuestra vida. Ya concretamente, para terminar esta enseñanza tan bella que nos da el Señor, de este santificador hacia sus santificados, formando esta comunidad, esta asamblea de alabanza, conociendo que somos nosotros estos hijos de Dios vivientes, la gloria de Dios, la gloria del Hijo, y que debemos reflejar en nuestra vida. ¿Cómo concretamente? Entonces, voy a dar aquí algunos puntos que nosotros tenemos, si quieren anotar, apuntar, mejor, para que nosotros después podamos meditar y poner por obra. Dice: lo primero que tenemos que hacer, que nos enseña la Santa Madre Iglesia, es confesar nuestros pecados. Reconocemos que hemos caído, que tenemos algún pecado, algún vicio, como decía hace un momento. Si nosotros reconocemos que estamos atados de alguna forma a algún mal hábito, o que nosotros estamos cayendo continuamente en algún pecado habitual,
nosotros ¿qué hacemos con ese reconocimiento? Por un lado, vemos nosotros, como decíamos, lo que somos, esa vasija de barro, y por otro lado, reconocemos la misericordia de Dios y comenzamos solamente al confesar los pecados, reconocemos a ese Dios misericordioso, capaz de sacarnos de cualquier estado que nos encontremos. Siempre, ¿no? La oración de publicano, ¿no? Yo soy pecador. Siempre es oración, nunca creernos más. Humillación. En la confesión del pecado viene la humildad, el ser pequeños, el ser anahuim. Número 2, dice, tenemos que dar frutos. Y esto nos dice claramente la palabra en Juan 15, versículo 8. Dice, la gloria, ya como ¿qué tiene que ver dar frutos con la gloria? Aquí nos responde perfecto y claramente San Juan, ¿no? La gloria de mi Padre está en que deis muchos frutos y seas mi discípulo. Acuérdense cómo somos gloria de Dios, dando muchos frutos. Dando muchos frutos somos la gloria del Padre. ¿Y cómo somos dando la gloria del Padre? Dando frutos y siendo discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La otra forma de nosotros ser esa gloria, ¿cómo glorifico con mi vida a Dios? Es alabándole. Estamos viendo la importancia de la alabanza, de publicar con nuestra boca, de contar al mundo entero quién es nuestro Dios, hacerle brillar a Él, ¿no? Esa provocación que Dios nos hace, como nos seduce y nos lleva para hablarnos a nuestro corazón, como dice Oseas en el capítulo 2, ¿no? Esa alabanza que nos dice, por ejemplo, el Salmo 50, versículo 23, que tenemos que hacer este sacrificio de alabanza con nuestra vida, con nuestro corazón. Número 4, dice aquí, dar gloria a Dios. Hermano y hermana querida, y Ana, yo misma, dar gloria a Dios en la situación que te encuentres, hermano. Si te encuentras en una situación triste, en una situación de enfermedad, en una situación tal vez de falta de dinero para poder cubrir las necesidades básicas, de alguna separación, en cualquier situación que te encuentres, glorifica al Señor. Así puede uno ser la gloria de Dios y Dios actúa. Y acuérdate que Él gobierna tu vida, nuestras vidas están en sus manos, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a quejarnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando esa gloria que debe estar aquí reflejando, mostrando a un Dios que no es capaz de cambiar mi vida. Si yo a un amigo, a otra persona, un familiar, me estoy quejando, ¿qué estoy haciendo? Restando ese brillo de Dios, diciendo Dios no puede, Dios no es omnipotente. Entonces, darle gloria en la situación que estés, hermano, agradecer por lo bueno y por lo malo, como nos enseña el libro de Job en el capítulo 2. Entonces, es importantísimo esto. Filipenses 4:11, Pablo dice, he aprendido. Nosotros también tenemos que aprender, como Pablo aprendió, nosotros también aprender. He aprendido a contentarme con lo que tenga, a contentarme con lo que tenga, ser agradecidos al Señor, pues hay momentos que tenemos vacas gordas y tendremos de pronto banquetes y otros momentos que tendremos que hacer muy austeros en nuestra comida, en nuestro diario vivir, pero nosotros siempre glorificándole y dándole gracias al Señor. Entonces, punto importantísimo con San Pablo, aprender a contentarme con lo que tengo. Número 5, orar, pero ¿cómo? Orar según la voluntad de Dios. Juan 14:13 nos enseña, todo lo que pidas en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuevamente le doy gloria, ¿cómo? Pidiéndole primero según su voluntad y segundo en el nombre de nuestro Dios. Número 6, proclamar la palabra de Dios.
proclamar. Ya no solamente me quedo yo con esta formación para mí, ya no solamente yo me dedico a escuchar charlas, a aprender yo, sino yo ya comienzo a ser una portadora de la palabra de Dios. Tal vez al principio conozca un poco, pues ese poco lo transmito. Si yo conozco y he meditado solo en estos versículos, pues estos versículos no me los quedo solamente para mí. Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Dice, ahí pedía San Pablo, dice, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Otra forma de glorificar a Dios, nos enseña San Pablo aquí, entonces, es que la palabra corra. ¿Qué significa que corra? Que vaya de un lado a otro, de un corazón a otro. Aquí nos toca a nosotros, los hijos de Dios, hacer eso, llevar esa palabra de Dios y hacer que sea glorificada la palabra de Dios, como vemos en este momento. ¿Cómo cumplimos este punto número 6 que estamos viendo? Creyendo en la palabra de Dios. Si nosotros creemos en su palabra, también le estamos dando gloria a Dios. Y por último, que es uno de los más importantes, es llevar Cristo a otros, para que sean otros salvados. ¿Para qué? Para que esos salvados también sean ese reflejo de la gloria de Dios. Miren, hermanos, qué belleza todo lo que hemos meditado el día de hoy. Gracias a Dios va a quedar grabada esta enseñanza de la palabra de Dios para poder nosotros volver a poner y escuchar nuevamente, poder meditar, masticar, como nos dice la misma palabra, que tenemos que roer esta palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y ser ese reflejo, hermanos, y que nosotros como Pedro decir, nosotros somos partícipes de la gloria de Dios, porque nosotros hemos sido escogidos entre muchos para ser esos hijos herederos y a la manera de Cristo también ser sacerdotes, profetas y reyes. Miren qué hermoso, qué bello entonces esta alabanza a la gloria de Dios. Qué hermoso conocer qué es la gloria de Dios y qué hermoso es ser la gloria de Dios, la gloria del Hijo. Entonces le decimos con mucha alegría a nuestro Dios desde el fondo de nuestro corazón, conociéndole cada vez más, cada vez que nos encontramos con su palabra, le decimos con toda la alegría, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén, aleluya, gloria a nuestro Dios.